Un saludo cordial para usted que nos está escuchando y a todas esas personas que se conectan con nosotros a través de este podcast. Quien les habla es Nayeli López, integrante del equipo número 3 del curso de Constitución y Derechos Humanos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la deficiencia de la educación en las zonas rurales del Perú. Por lo tanto, como peruanos, sabemos y conocemos que en nuestro país tiene muchas deficiencias en la educación y que se manifiesta más en las zonas rurales, donde existen carencias de los servicios básicos como el agua o la energía eléctrica, lo cual son obstáculos para el aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, es importante recalcar que los estudiantes no cuentan con las herramientas y materiales necesarios que les permitan desarrollar de una manera más óptima cada materia o curso que llevan. Por ello, les doy pase a mis compañeros quienes les explicarán el tema más a fondo y qué se debe hacer para mejorar y lograr una calidad de educación. ¿Por qué es importante la educación? La educación es uno de los factores que más contribuye en el avance y progreso de personas y sociedades. Ayuda a proveer conocimientos. En sí, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza a nosotros como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos, ya sea para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, también para nivelar las desigualdades económicas y sociales, como también para propiciar la movilidad social de las personas y asimismo acceder a mejores niveles de empleo en el ámbito laboral. Por otro lado, también nos ayuda a elevar las condiciones culturales de la población para ampliar las oportunidades de los jóvenes. En cuanto al avance democrático y el fortalecimiento del Estado de Derecho, ayuda al impulso de la ciencia y la tecnología y la innovación. Debemos recalcar que la educación en todo siempre ha sido importante en cuanto al desarrollo personal, pero en estos tiempos ha adquirido mayor relevancia en el mundo de hoy, porque se viven profundas transformaciones, motivadas en parte por el avance de la ciencia y sus aplicaciones, así como por el no menos acelerado desarrollo de los medios y la tecnología de la información. En las economías modernas el conocimiento se ha convertido en uno de los factores más importantes de la producción. Las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo social son las que han incrementado sus niveles de educación. ¿Por qué no llega una buena educación en zonas rurales? La educación rural es desatendida debido a los escasos recursos económicos que se destinan para el bienestar educativo. La poca inversión y atención, así como los recursos financieros que se otorgan para cubrir las necesidades educativas de las zonas alejadas de las áreas urbanas, son cantidades insignificantes, lo que imposibilita cumplir con los estándares propuestos por los organismos internacionales de un sistema educativo acorde a las exigencias del Estado, que permita mejorar la calidad de vida y formar seres competitivos que contribuyan a la producción de un país en vías de desarrollo. Hay muchas razones por las cuales la educación en zonas rurales puede ser limitada. Algunas de estas razones son: falta de recursos. Las zonas rurales a menudo carecen de recursos como libros, tecnología, instalaciones para educación, transportación, etc. Distancia geográfica. Muchas veces las escuelas se encuentran muy alejadas de las comunidades rurales, lo que dificulta el acceso a la educación. Falta de maestros capacitados. A menudo es difícil atraer a maestros con los conocimientos necesarios para enseñar en zonas rurales. Bajos niveles socioeconómicos de las familias. Las familias rurales pueden tener niveles de ingresos más bajos,
lo que limita las oportunidades para invertir en educación. Acceso limitado a tecnología. En muchos casos, las escuelas rurales carecen de tecnología avanzada para apoyar a la educación, lo que limita las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Todos estos factores pueden contribuir a la falta de una buena educación en las zonas rurales. ¿Cuáles son las deficiencias en la educación en las zonas rurales? Una de las deficiencias más controversiales en las zonas rurales son la poca participación por parte del Estado en lo que respecta a la baja inversión educativa, ya que la inversión por el alumno o estudiante son una de las más bajas de Latinoamérica. Otro de los problemas en lo que respecta a la deficiencia es el problema educativo que tiene que ver mucho con la propuesta pedagógica que da el gobierno, siendo necesario tener en cuenta que cada docente debe empezar por mejorar su calidad profesional. Lamentablemente, el gobierno de turno no aplica las diversas medidas correctivas, como son las capacitaciones teóricas que se complementan con las prácticas. Seguidamente, la falta de reforma en cuanto a la forma de evaluar del docente, canalizando las debilidades y posibles amenazas para poder convertirlas en fortalezas y oportunidades, creando para ello un buen grupo de docentes capacitados para promover un notorio cambio en la educación de nuestro país. También la falta de política educativa, ya que en nuestro país se debe orientar a resolver los problemas estructurales, como son la calidad, desigualdad educativa y sobre todo la revaloración del rol del docente, el replanteamiento de la justa función del Estado encargado de impulsar el proceso al cambio educativo para mejorar nuestro país. Continuando con la siguiente pregunta de cuáles son las consecuencias de la educación de las zonas rurales, podemos afirmar que las zonas rurales sufren de abandono por parte del Estado, a tal punto que se convierte en algo cotidiano para las familias el tener que realizar trabajos para el centro educativo. Claro, mejorando la infraestructura por sus propias manos para que sus hijos reciban una educación. Como desventajas y consecuencias que sufren en las zonas rurales es el desconocimiento del manejo de la tecnología, ya que en la actualidad es necesaria y fundamental el manejo básico con redes y sistemas. Por ende, se busca el conocimiento de una computadora, su funcionamiento e incluso cómo se manejan las redes sociales, que va de la mano con el Internet, que no llega a todo el Perú. Algunas veces podemos ver por videos de distintas redes sociales hechas por las mismas personas que sufren esta problemática, cómo tienen que caminar hasta un punto donde por fin puedan encontrar un poco de señal. También podemos afirmar que esto trae el escaso recurso didáctico y pedagógico para el mejor y mayor aprendizaje de los estudiantes. Cabe recalcar que no existe un acceso de servicios públicos como la luz, el agua potable y alcantarillados, que aunque no suene de gran importancia, son servicios básicos para el ser humano. Es por todo ello que la principal consecuencia de toda esta problemática sufren los estudiantes que no pueden alcanzar la educación que sí tienen los estudiantes en las zonas urbanas. ¿Qué opinamos sobre la educación en zonas rurales?
opinamos que la educación en zonas rurales del Perú es mala debido a que la mayoría de peruanos, en especial el Estado, se olvidan de este sector tan vulnerable. Los niños y jóvenes estudian y viven en pésimas condiciones. En muchos casos, la institución educativa está ubicada en un área remota del pequeño pueblo en el que viven. Por ello, los estudiantes tardan horas en llegar por las largas caminatas y la mayoría de las veces llegan cansados, desnutridos, apáticos, se arriesgan mucho y piensan en abandonar porque creen que no les va a venir nada bien continuar con sus estudios. Y en muchos casos, las familias no pueden sostenerse económicamente y tienen que poner a sus hijos a trabajar desde pequeños, lo que hace que no reciban una buena educación. Además de las limitaciones en los servicios básicos, que siempre han sido un problema en las zonas rurales, el acceso a los servicios básicos como electricidad, agua, desagüe y salud es inestable y limitado, lo que impide el libre desarrollo de las personas en las zonas rurales. Unos ejemplos de esto es el acceso de los hogares a los servicios de conexión a Internet, lo que dificulta la búsqueda de información, la comunicación a distancia, la participación y la relación de la población rural y urbana. Otro ejemplo es que los materiales incompletos y que llegan tarde, libros diseñados principalmente para áreas urbanas y un conjunto de necesidades que el gobierno debe priorizar y no descuidar las zonas rurales. ¿Qué se debe hacer para mejorar la calidad educativa en zonas rurales? Es evidente la diferencia que existe en la educación de los peruanos, ya que la ruralidad y la lejanía afecta la inclusión educativa y el pleno acceso de los pobladores rurales a una educación de calidad. Un ejemplo claro sería la infraestructura, que casi en todos los casos es precaria. Infraestructura y equipamientos escolares pertinentes. Crear políticas de construcción, mejora y mantenimiento de la infraestructura educativa. Equidad para los estudiantes e igualdad de oportunidades. Para el acceso, la permanencia y la continuidad entre todos los niveles de educación. Aceptación de la diversidad por parte de los docentes. Formar a los docentes con programas para que puedan respetar la diversidad según género y edad, hasta las singularidades sociales, culturales, lingüísticas asociadas con la localización, clase social y distinciones individuales. Materiales de aprendizaje de producción local. Propiciar la elaboración de materiales impresos y digitales. Además, podría ser en las lenguas indígenas y para todos los niveles educativos. También materiales como libros para promover la lectura y diálogo, materiales como los cuadernos que faciliten el aprendizaje autónomo. Finalmente, se puede definir la educación rural como una responsabilidad tanto del sistema educativo como de la sociedad en su conjunto, y no solo de los maestros rurales. También se puede crear un área específica que atienda las particularidades pedagógicas de gestión, supervisión, acompañamiento, infraestructura, equipamiento, materiales, condiciones de trabajo en cada escuela rural que haya. Para finalizar con nuestro tema, hemos concluido que existen muchas falencias en la parte educativa, y esto es parte de la responsabilidad de los gobiernos de turno, quienes deben tomar las medidas necesarias para brindar y dar una solución a esta problemática, o por lo menos mitigar las incidencias, porque nosotros vivimos en un país con igualdad de oportunidades, y en estos sectores se deben mejorar drásticamente las condiciones para que los niños tengan una educación de calidad. Dicho esto, concluimos con nuestro podcast y se le agradece enormemente por la atención prestada, y al mismo tiempo a mis compañeros
por su tiempo y responsabilidad brindada. Muchas gracias.